Padre bendito, te damos muchas gracias por este día, por este tiempo, Señor, por, por tu llamado, Señor, por tu distinción, porque tú has distinguido este día, porque lo has destinado para bendición, Señor, en el, como hemos estado revisando. Señor, gracias porque continúas la formación de cada uno de nosotros para completar la hechura. Gracias, Señor, por el llamado de cada uno de nosotros de manera individual, y gracias, Señor, por hacernos saber que conformamos un cuerpo, que conformamos tu cuerpo, Señor, y como tal, pues ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, tenemos tu autoridad sobre nosotros. Ayer que revisábamos el velo, Señor, en cuanto la esposa de el hijo de la promesa ve quién está delante de ella, se pone el velo, Señor. Y muchas gracias por ponernos a cada uno de nosotros ese velo de tu autoridad. Saber que de aquí en adelante no nos gobernamos a nosotros mismos, porque si pensamos que nos gobernamos a nosotros mismos, no te estamos obedeciendo a ti, estamos obedeciendo a la adversidad, Señor. Gracias, Señor, porque nos haces entender que no hay libre albedrío, que en otro tiempo pensábamos que actuábamos conforme a nuestra voluntad, Señor, pero no, Señor, estábamos siendo manipulados por las tinieblas, por lo vacío, por lo corrupto. Aun cuando pareciera que estuviéramos haciendo lo bueno, estábamos en un camino equivocado, en un camino hacia el desfiladero. Gracias, Señor, porque tú eres la luz que resplandece en las tinieblas. Gracias por todo lo que haces en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la injerción y gracias, Señor, porque para que todo pudiese ser posible, todo lo sujetaste a ti mismo, Señor. La redención del hombre y la redención de todo el universo la ataste a ti, Señor. Esa herencia que para poder ser cumplida y cobrada tendría que morir el testador. Gracias, Señor, porque tú eres el único que podías no ser detenido por la muerte y que abres el camino para la vida eterna. Bendito sea, Señor, en el nombre que es sobre todo el nombre, Yehoshua HaMashiach. Amén. Amén. Bien, pues vamos a comenzar la lectura de la Haftarah de esta semana, que corresponde a Primera de Reyes, capítulo 1, a partir del verso 1. ¿De qué nos está hablando la parashá en general? Está hablando de la vida de Sara, está hablando del matrimonio del hijo de la promesa de Isaac con Rebeca. Vimos todos bueno, no todos, algunos simbolismos de lo que representa. Sin lugar a dudas hay más. Si escudriñamos más la palabra, encontraremos mucha información. Y también estamos viendo, o lo que veremos el día de mañana en el capítulo 25 de Génesis, acerca de la descendencia de Abraham, los partos que surgieron a través de Abraham y toda su descendencia. Y da pie a la siguiente parasha, que se llama de esa manera, Toldot, partos. Pero en general estamos viendo que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, que va a haber unas características
especiales para la esposa del hijo de la promesa, que tienen que estar establecidos unos límites y que esos límites para cada uno de nosotros van a representar una tristeza o una aflicción, pero que esa aflicción es por un breve tiempo. Y como dice la carta a los Hebreos, que cuando recibimos una aflicción con respecto a nuestro Señor, en un principio no parece agradable, pero pasado el tiempo, cuando se muestra el propósito, es algo realmente hermoso. Hay dos tipos de aflicción o de tristeza. Una tristeza que es según quién. Hermano, Sí, uno del mundo y otro es de Dios. así es. ¿Cuál es cuando hay una tristeza según el mundo? Para afligir. Con la muerte, Cuando muerte, Sí, con la muerte de alguien cercano. con la muerte yo también pienso. Con la muerte. Bueno, en sí todas nuestras acciones cuando están desconectadas de Dios, todo nos va a llevar a una tristeza. En un principio, ahí es al contrario. Al principio parece ser gran gozo, pero finalmente cuando se pagan las consecuencias de ese engaño, va a venir una tristeza. Y esa tristeza puede llegar hasta una etapa de depresión y que nos lleve a la muerte. Esa tristeza tan grande que como dice hermana Daisy, puede ser el grado más grande, pues es la muerte. Y una muerte desconectada de nuestro Señor, pues es una aflicción, pues la más grande que puede haber. Pero dentro de las aflicciones que puede haber en este mundo, cuando en esa aflicción viene la luz, viene nuestro Señor, comienza el proceso de arrepentimiento. Pero si no nos llama nuestro Señor, esa tristeza nos va a llevar a la muerte. Dice 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Perdón, lo vuelvo a leer. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa puede ser en primera instancia, de hecho es la manera en que cada uno de nosotros vino a nuestro Señor, por medio de una aflicción. En medio de esa aflicción nuestro Señor nos llamó. Veíamos en alguna otra ocasión los vasos de honra y los vasos de deshonra, que cuando estaba colmado nuestro vaso de deshonra, vino una tristeza en base a esa llenura adversa que teníamos. Y entonces nuestro Señor deshace ese vaso, se vacía y lo vuelve a formar para llenarlo de Él. Pero eso va a producir esa tristeza. Y de hecho, cuando va a esa etapa de formación, también va a producir aflicción. Porque ya no nos vamos a sujetar a lo que este mundo ofrece. Por decir, me acuerdo mucho de la hermana Daisy, que en alguna ocasión creo que teníamos una cita
algo, no me acuerdo bien, me parece que era Rosh Hodesh, pero ella tenía una invitación de sus compañeros de generación, inclusive tenía que hacer un viaje. Y lo suspendió porque el Señor le mostró que no debía acudir ahí. Si es así, hermana Daisy. Hermano Leo, no me lo van a creer, pero resulta que estoy manejando porque salí del trabajo tarde. Y Ah, resulta que bien, bien. me lanzaron una piedra justo cuando usted nombró mi nombre. Me lanzaron una Wow, piedra a la ventana. Y wow. entonces yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces había un muchacho avisándome que no tenía la luz de retroceso, están vencidas. Y aquí le ponen a uno una multa horrible por tener las luces. Entonces me avisó por lo menos el muchacho. Y yo justo cuando yo quería escuchar, perdón. No se preocupe, hermana. ¿Me Hermana. puedes repetir lo que estabas diciendo, por favor? Que usted nos comentó que en alguna ocasión tenía una invitación de sus compañeros de generación, pero no me acuerdo que había alguna cita o algo que usted decidió no asistir, inclusive tenía que hacer un viaje y decidió no asistir porque el Señor le mostró que no debía de asistir ahí. Algo de eso recuerdo. Sí, hermano Leo. Estábamos cumpliendo 35 años de graduados de odontología y iban a celebrarlo todo allá en República Dominicana donde yo me gradué. Y algo me decía el corazón, había una fiesta por venir, no me recuerdo también cuál era, pero sí, efectivamente. El padre me ha apartado porque allá lo que iba a ver era puro alcohol y puro merengue ripiado y todo lo que se suena a bochinche. Eso es lo que iba a ver allá. Y yo, ay no, Señor, yo no quiero. Y bendito el Padre me sacó. Amén. Entonces, cuando el Señor nos comienza a distinguir, nos comienza a apartar, eh, a veces va a aparecer aflicción. Y sobre todo, por decir, cuando hay jóvenes. Por decir, aquí en casa, pues tenemos jóvenes ahí con Víctor, sin lugar a dudas en algunas otras casas, con Ivette, tiene jovencitos de 17, 18, 20 años que van a tener invitaciones de este mundo y cuando nuestro Señor hace su llamado, aunque el llamado de este mundo sea muy fuerte, pues ellos ya no van a acudir. Pero eso en apariencia es una aflicción muy grande, porque se están estableciendo los límites para poder vivir dentro de ellos, porque antes estábamos fuera de los límites, no, más bien dicho, no había límites. Y eso era lo que nos llevaba a la perdición. Estábamos desconectados y corruptos. Entonces, bueno, pues gracias a nuestro Señor y pedimos pues por todos los jóvenes, porque en esta etapa es en donde más se hace vigente, se hace tangible esa lucha. Si a nosotros como adultos, como nos comenta la hermana Daisy, nos llama y en algún momento inclusive lo llegamos a considerar, pero eh, hay algo que nos mueve, que es esos límites de los que nos está hablando Ivette acerca de Hechos capítulo 15, que son muy marcados. Los primeros límites que establece nuestro Señor, pues son la idolatría, la inmoralidad sexual y el asesinato. Pero hay más límites. Nos dice la Escritura que cuando se edifica una casa nueva, se ponga un pretil, se ponga un límite alrededor de la azotea, no sea que alguien caiga. O sea, sus límites, los límites de nuestro Señor son muy marcados. En Éxodo capítulo 19, cuando se van a dar las 10 declaraciones, eh, se va, nos va a decir nuestro Señor sus promesas en las cuales vamos a vivir, pero debido a su distinción, a su santidad tan grande, no nos podemos acercar como sea,
Entonces establece sus límites. No te vas a acercar, solamente tales personas se van a acercar hasta este lugar, solamente Moisés va a poder acceder hasta este lugar y así. En el santuario están establecidos límites. Le ha fijado límites al mar y a los hijos de Israel para no entrar al mar. Los límites del mar es la arena, así lo dice Jeremías. Pero también los hijos de Israel no pueden estar ya dentro del mar. Pueden andar sobre el mar, pero no mezclarse con el mar. Entonces, pues esa es la distinción, pero son límites. Bueno, entonces, esos límites van a establecer una tristeza, una aflicción, pero es Le- temporal. Sí, Entonces, o bucear no es lo correcto o no, como no, no. Hablo bueno, la en escritura lo habla en sentido, no literal. no Pero literal. claro, claro que se puede uno meter al mar en el aspecto, sí, literal, pero en el sentido espiritual no nos podemos mezclar con las naciones una vez que ya recibimos la distinción. Ujú. Sí, perdón. Bueno, entonces, tan es así que Abraham no se mezcló con los habitantes de ese territorio de Canaán, los hititas. Por eso compra el, el territorio, por eso compra la heredad, la cueva de Macpela, con todos sus árboles. Por eso es que no toma de las hijas de Canaán para esposa de su hijo, del hijo de la promesa de Isaac. Por eso envía al siervo a su parentela. Y es interesante porque Abraham estaba en un lugar, Isaac estaba en otro lugar, y es el padre el que envía por la esposa o por la Isha. Iba al encuentro, o sea, habla en todo el contexto espiritual de quién es Abba, es el amor no manifestado, el que manda a preparar a la esposa a través del Ruach HaKodesh. Y no nos podemos resistir. Bueno, ahora vamos a ver esto con respecto a la Haftarah. ¿Qué va a acontecer con el rey David cuando ya es de edad avanzada? Y ¿qué se le va a buscar a él? Capítulo 1 de Reyes, en la primera de Reyes. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen. Otra vez estamos encontrando los conceptos que estábamos revisando el día de ayer, que es Nará y Betula. Nará es una joven servicial sujeta a la voluntad del padre, y Betula virgen, que varón no conoció, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven, una Nará, hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac, tsunamita, y la trajeron al rey. Esta palabra la tienen que buscar dentro de los límites de Israel. No puede estar fuera de los límites. Y vamos a ver más adelante quién sí está fuera de los límites. Y por estar fuera de los límites, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Bueno,
Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. Todos los personajes que hemos visto, por decir, Abraham en la Parashá, Isaac y posteriormente inclusive Jacob, van a ser parte de la figura del esposo. Y las mujeres, Leisha, Sara, Rebeca y principalmente Lea, van a ser parte de la esposa. En este caso, el rey David, bueno, y vamos, inclusive también Sétura y Agar. Vamos a ver que llevan promesa el día de mañana que concluyamos con esta porción de la parasha. Vamos a ver que llevan promesa, que lo podemos encontrar de forma literal, pero ya sabemos que es más allá, porque todas, inclusive la descendencia misma de Abraham, tiene que ser injertada por medio de la simiente que es nuestro Señor Yahushua. Porque hay israelitas que no son parte de Israel. Así lo dice la carta a los romanos. Si no son injertados a través de Mashiach, no son Israel. Bueno. Entonces, esta mujer está dentro de los límites de Israel, es Alma y es Betulá. Es sujeta a la voluntad de Dios y no ha conocido varón y sirve al rey. Entonces también es una figura. Todas estas Isha son parte de la esposa, la representación de la esposa de nuestro Señor. Verso 5. ¿Qué va a pasar con uno de los hijos del rey David? Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido. Esta es la palabra, ¿no? Nunca le había entristecido, nunca lo había afligido, nunca lo había entristecido con respecto a qué. Respecto a su rebelión, ¿no? Ajá, conforme a la voluntad de Dios. Por decir, otra vez, si aquí Adonías se quería ir a una discoteca a medianoche, trasladándolo a este tiempo, el rey David, su padre, nunca le dijo que no. Hacía lo que él pensaba que estaba bien. Entonces no tuvo autoridad sobre él. Todo esto es consecuencia de lo que ya sabemos que aconteció con el rey David, y que nuestro Señor mostró misericordia hacia él y le perdonó la vida, como a cada uno de nosotros. Pero consecuencias por su acción pasaron, porque dijo nuestro Señor por medio del profeta que nunca se separaría la espada de su casa, que si bien le iba a perdonar la vida, pero iba a pagar consecuencias, iba a haber unas consecuencias acerca de su comportamiento. Bueno, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días, con decirle: ¿por qué haces así? Nunca le cuestionó, lo dejó libre, no fijó límites, y los límites de nuestro Señor. No, uno de los principales límites que están establecidos en la Escritura es: honrarás a tu padre y a tu madre. Pero aquí no hay una honra, porque inclusive va a hacer cosas a escondidas del rey David. Se va a levantar en contra de él. Se va a querer sentar en el trono sin el procedimiento.
Además de que recuerden que al rey David, nuestro Señor le había hablado y ya le había dicho quién se iba a sentar en el trono, que era Salomón. Entonces, aquí Adonías, pues ya ve grande a su papá, ya lo ve en una situación eh, pues delicada, tanto que ya no podía mantener el calor en su cuerpo, por eso eh, eh, tienen que acudir a esta virgen, a esta mujer servicial para poderle dar calor a su cuerpo. Y ya lo ven lo ve Adonías tan mal que dice, pues yo me subo al puesto. Vamos a ver, entonces dice. Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Salvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Y aquí, pues también ocupamos para mencionar a quién es Abiatar. Sacerdote. Sacerdote es de Leví. Y vemos lo que ayer mencionaba, ay, no recuerdo quién, una hermana mencionaba que los levitas podían ser parte del remanente, pero no, porque algunos, no todos, algunos levitas, como aquí, como Abiatar, que era sacerdote, estaba torcido. Se unió a Adonías para ir en contra de David o en contra del amado. Entonces no todos. Entonces, ayer veíamos que qué es lo que va a levantar nuestro Señor para poder corregir una situación. Profetas. Un profeta, bien, un nabí. Entonces vamos a ver el actuar del profeta. Verso 8. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simeí, Reí y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos, juntó a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, y convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. O sea, estaba haciendo una conspiración, una rebelión, pero a los principales, a los cercanos de David, no invitó. Verso 10. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benanía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. ¿Por qué? Porque Adonías sabía que había promesa para Salomón, que él iba a ser el portador de la promesa dada a David. Entonces no lo invita. Verso 11. Entonces va a intervenir el profeta. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David, nuestro señor? Estaba actuando de manera oculta. Estaba fuera de los límites. ¿Por qué? Porque su padre nunca lo entristeció, porque nunca lo corrigió. Porque dice en la carta a los hebreos que, que nuestro Señor a quien ama corrige. Y si no nos corrige, es porque nos considera bastardos. Entonces es mejor siempre que recibamos la corrección, que estemos dentro de los límites de nuestro Señor, que en apariencia va a ser un poco de aflicción, pero al final es algo hermoso lo que nos va a procurar nuestro Señor.
Verso 12. Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Si ya había promesa para Salomón, ¿qué iba a acontecer si se confirmaba el reinado de Adonías? ¿Qué iba a pasar con Salomón? Podía morir, ¿no? Pues lo más seguro es que lo mandara a matar. Bien, verso 13. Ve y entra al rey David, y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Pero David estaba inconsciente, no lo sabía. Y no es que lo haya dicho David, es que lo dijo el Señor. Nuestro Señor se lo dijo a David. ¿Quién se iba a sentar en el trono? Verso 14. Y estando tú aún hablando con el rey, está hablando el profeta Natán, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. O sea, va a confirmar el profeta Natán las palabras que va a llevar Betsabé delante del rey. Verso 15. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Hashem, tu Elohim, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí que ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas. Ya ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto el rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, o sea, descanse y duerma en la esperanza, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables, por pecadores, dice aquí. Y si van a ser tenidos por pecadores, ¿cuál sería el pago de un pecador? La muerte. Bueno, entonces lo iban a promover la manera de hallar los culpables, de hallar los pecadores. Verso 22. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí que vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo: He aquí el profeta Natán, el cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, reverenciándolo, mas no adorándolo. Y dijo Natán, y dijo Natán: Rey, señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos, y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar. Y aquí que están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: Viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benanía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. Es este negocio, este asunto, este juramento, porque es davar, es este juramento o este asunto por mi señor el rey,
sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él? Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Hashem, que ha redimido mi alma de toda angustia. Y esta es una expresión que cada uno de nosotros deberíamos de estar conscientes. Viva Hashem, que ha redimido mi nefesh, mi garganta, de toda angustia. Que como yo he jurado por Hashem, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David, o el amado, para siempre. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gijón. Y ahí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis shofar, diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono. Y él reinará por mí, porque a él he escogido, para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Hashem, Elohim de mi señor el rey. De la manera que Hashem ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendió el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gijón. Y tomaron el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacía grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido del shofar, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí que vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo: Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traes buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también los cereteos y a los peleteos, los cuales montaron en la mula del rey, y el sacerdote y Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gihón. Y ahí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón, más que tu nombre,
y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así: bendito sea Hashem, Elohim de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júrame hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuera hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y le trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Bueno, pues estamos viendo a la Isha que va a servir al rey David en lo postrero de sus días, que es una mujer nará, que es joven, que es servicial, sujeta a la voluntad de Dios, que es betulá, que es virgen, y que es hallada dentro de los límites de Israel. Y estamos viendo al hijo del rey David, Adonías, y posteriormente veremos a sus demás hijos y a otros acontecimientos en que el reino de Israel siempre pues lo codiciaron, pero de una manera no con el debido proceso. Querían apropiarse de la bendición, pero la bendición no es, es por el juramento de nuestro Señor. No se puede obtener de otra manera. Y el no estar dentro de los límites, pues va a producir un enaltecimiento, y finalmente el que se enaltece a sí mismo, pues será humillado. Bueno, pues comentarios, aportaciones. En Proverbios 31 dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Que la mujer que teme a Hashem, esa será alabada. Entonces, la hermosura desde el concepto profundo tiene que ver con la mujer que se sujeta a la autoridad, ¿no? Que es Yehoshua, o sea, que se sujeta a su Señor. Una mujer hermosa tiene que ver con una actitud interna que es la sujeción a lo que le establecen. Obviamente, si el padre o el esposo sujeto a Yehoshua, entonces la mujer se sujeta al padre y en consecuencia a Yehoshua, ¿no? Sí, y bueno, finalmente nos representa a cada uno de nosotros como parte de la esposa de nuestro Señor, las características. Caemos en cuenta en que a veces por tomar malas decisiones tenemos consecuencias que pudimos haber evitado sabiendo esperar en Hashem, en su guianza, en su tiempo y en su momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace, enseña esta
esta mm, clase que cada uno de nosotros pues tenemos que tener nuestra vista de quién es nuestro rey y simplemente estamos como hijos y para el servicio, para gloria de Él en todo, ¿verdad? Y no en nosotros. Así es. ¿Sobre qué estaba edificando Adonías? ¿En qué confió? En el En el mismo. mismo. Exacto. Ajá. Primeramente confió en él mismo y después empezó a unir a personas, a sacerdotes, a militares, a gente que pudiera impactar por medio de su aspecto, de lo físico, de lo temporal, pero estaba edificando sobre la arena. Por eso cuando vino, cuando vino la tempestad, se cayó todo lo que estaba edificando. Todos se fueron, lo dejaron, y él mismo pues temió ya por su vida, pero finalmente terminó humillado. Si no, si edificamos así sobre fundamentos de hombres, pues vamos a ser humillados. Por eso es Y también, importante. pues, hermano, Sí, también hay muchos, ahorita lo que estamos viviendo, son líderes, se dicen líderes, y atraen a mucha gente. Entonces, cuando estos líderes van caminando correctamente y de repente empiezan a hacer su carnalidad, su yo, entonces la gente empieza por el nombre del líder, pues lo van siguiendo. Pero es ahí el error que cometemos, ¿verdad? Que es ahí donde debemos de saber parar, es ahí donde debemos de decir, Señor, otórgame ese discernimiento para, para no continuar donde no debo de continuar y ábreme el camino donde tú deseas, donde yo debo de recibir tu palabra, ¿verdad? Es muy importante que estemos siempre alertas. sí. De hecho, ve que en la parasha veíamos que Abraham le dijo a su siervo, no, que mi hijo no se una con ninguna de las hijas de los cananeos, recordando qué significa los cananeos. ¿Qué son los cananeos dentro del contexto bíblico? Bueno, representan el mal. Representan el mal, pero en sí La son descendencia de Canaán. Sí, Era el claro, descendencia de camino Canaán, correcto. de pero Canaán, de son, Cus, de Nimrod, de todos ellos. pero son mercaderes. Ujú. Eso es lo que representan los cananeos. Por eso se los he mencionado, ahorita lo revisamos. De los mercaderes y curiosamente los judíos hoy en día se dedican mucho a eso, ¿no? Al comercio y de telas y cosas así, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el centro, pues la mayoría de tiendas de tela son de judíos, son Sí, mercaderes. sí, sí, pero quedar claro que la mercadería es con respecto a la fe. La Ah, que se aborrece es, y la que dice Zacarías, es mercader en la fidelidad. Ujú. ok, porque Comercializar con... ujú. también se me venía mucho a la mente cuando decías que cerraban las puertas de cuando iba a ser Shabbat, ¿no? A los mercaderes. Ah, sí, sí. Sí, bueno, ahí porque eso está en Nehemías capítulo 13, eh, en donde como tal no lo dice la Torá,
Pero Esdras, para hacer la distinción del día de reposo, cerraba las puertas y las personas que venían a vender su pescado, venían y promoviendo la compra en día de reposo, pues se quedaban allá afuera esperando y los quitaba, hizo una limpieza el sacerdote Esdras del pueblo, ¿no? Una vez venido de Babilonia, ¿no? De la confusión y de todo lo que representa ese proceso, pero, pero sí, quita mercaderes, ajá, que va a un sentido todavía más profundo, pero es en base al día de reposo. En Zacarías, capítulo 14, al final dice, y toda olla de Jerusalén y Judá será consagrada a Hashem de los ejércitos, y todos los que sacrifican vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más, dice aquí, mercader. Se me movió. Y no habrá más mercader, Canani, en la casa del Señor de los ejércitos. Cuando lo que está mencionando, hermana, acerca de que pues hay mucho, ¿no? Ahorita tanta persona que está hablando de la escritura, pero es importante poder primeramente revisar a la persona que está enseñando. ¿Qué tipo qué fruto está dando? Y en segunda, es bien importante que se pueda revisar toda la escritura. Porque normalmente, como se promueve en redes sociales y aún en iglesias, pues se utilizan fragmentos de la escritura y se desconectan y se forman dogmas. Y entonces comienza la torcedura. Y la verdad, si no leemos toda la escritura, somos presa fácil de en eso que está desconectado, caer en intenciones, y no solamente de mercadería económica, sino de mercadería de otro tipo. Entonces, por eso es importante leer, pedirle dirección a nuestro Señor y leer la escritura. Cada uno de nosotros está leyendo constantemente, todos los días está leyendo la escritura, porque solamente de esa manera pues nos va a hablar el Señor. Si por decir, aquí en cualquier otro lugar se hace un comentario y no está con respecto a lo que está escrito, se está contradiciendo alguna parte de la escritura, pues se debe de decir, pero es que aquí dice esto, ¿no? Aquí dice esto otro. Y tú estás mencionando esto. Y no está conforme a lo que está escrito. Entonces, se puede percibir. No sé si lo han notado. Cuando alguien está hablando acerca de la escritura y lo está sacando del contexto bíblico, se nota. En ese caso hay que exhortar inmediatamente, ¿no, hermana? Pues ahí en Hechos 13 leían la escritura y se daba una interpretación. Y entonces se le daba la palabra a los participantes, a los que tenían conocimiento, y dice ahí, ¿no? Que podía darse una palabra de exhortación. Por eso es importante que cuando nos unamos, bueno, primero
pidamos dirección a nuestro Señor, que hagamos nuestra lectura para que podamos participar, para que no solamente estemos escuchando, sino que ya haya una aportación de cada uno. Y la aportación más grande, la que hacía el apóstol Pablo cuando entraba a las sinagogas, se hacía la lectura, se daba la interpretación, era siempre su intención era llevar la lectura de la escritura a nuestro Señor Yehoshua, conectarlo a nuestro Señor ofrecido como sacrificio y resucitado. Si leemos el libro de los Hechos, vamos a ver que predicaba y lo escuchaban y todo parecía muy bien, pero cuando hablaba acerca de la resurrección de nuestro Señor, había problemas. Era cuando lo atacaban, lo apedreaban, lo perseguían. ¿Por qué? Porque ese mensaje de nuestro Señor resucitado no le gusta al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no le gusta al mundo? Porque Dios, nuestro Señor, ¿a quién socorrió? Socorrió a la descendencia de Abraham, a la promesa dada a Abraham. Y no socorrió a los ángeles caídos, a los que gobiernan este mundo. Como para ellos no está la promesa de la resurrección, sino en el juicio y condenación, si para ellos no les gusta el mensaje de la resurrección. La promesa de que vamos a resucitar conforme a la semejanza de nuestro Señor no es grata. Por eso nuestro Señor, cuando se manifestaba ante los fariseos que se veía que estaban gobernados por las tinieblas, les decía, ¿esto les ofende? Pues les ofenderá aún más. ¿Y qué es la máxima ofensa que pueden recibir ellos? La resurrección de nuestro Señor y la resurrección de cada uno de nosotros. La manera en que cuando hay adversidad, cuando las tinieblas tratan de ejercer dominio sobre cada uno de nosotros, la manera en que se quita todo eso es cuando nos ponemos a orar, cuando nos ponemos a cuentas. Porque cuando nos ponemos a cuentas, nuestro Señor nos perdona, blanquea nuestros pecados y nos conecta a la vida eterna. Y entonces la adversidad no puede hacer nada ante eso. Hay que orar mucho porque cada vez más estoy viendo definitivamente esa necesidad, ¿ok? De que, porque claro, ¿por qué lo digo? Porque es que en nuestro entorno, por ejemplo, digo entorno mesiánico, ¿no? Ya saben, todo el amplio espectro de corrientes y de cosas, se ha hecho demasiado énfasis, que no digo que esté mal, ¿no? Pero es que se ha concentrado todo ahora en estudio. Que si el estudio, que si la arqueología, que si la conferencia, que si tal cosa. Bueno, está muy bien que edifiques toda la parte intelectual y el conocimiento, eso está muy bien. Pero luego es que ya de tanto estar leyendo, que ya no entras en oración, no entras en ruego, no entras en confesión, no entras en interactuar y confrontarte con otra persona, etc. Entonces, claro, es muy fácil meterse en el búnker, cerrar la puerta y comer libro y olvidarte del mundo. Es muy fácil, por supuesto. Pero ya lo otro es cuando sales afuera al campo de batalla y te vas a enfrentar con cosas que te van a desafiar,
tanto en tu pareja como en tus hijos, etcétera, ¿y qué haces? Enseguida, si no estás bien entrenado espiritualmente, y repito, esto es espiritual, la primera batalla la pierdes enseguida. Terminas explotando, terminas gritando, terminas diciendo y haciendo cosas que no debes, porque claro, porque te las has pasado estudiando, te las pasas leyendo libros, te las has pasado investigando y cosas, pero no oras, no te confrontas, no escuchas, porque hay que escuchar muchísimo a la otra persona, a los hijos. Hay que escuchar y hay que dialogar y hay que aceptar que a veces, o no siempre, o muchas veces no tienes la razón. Y eso también, a eso me refiero con lo espiritual, porque el llegar a aceptar que no tienes la razón, que estás equivocado, vamos, tienes que estar muy bien entrenado, porque no todo el mundo le gusta reconocer que no tenía la razón. Eso es muy importante, que estemos dispuestos y entrenados. Y eso se logra mucho en oración. Eso no es con estudiar ni leer libros. Esto es que te dobles, esto es que la carne sienta que te humillas. Esta carne tiene que saber que nos postramos ante nuestro Rey, que nos está enviando a hacer cosas y que las tenemos que hacer aunque no nos gusten, ¿sabes? Entonces, ahí en el proceso es donde vas a enfrentarte. Pero luego, aunque se sufra un poco, dices, bueno, pero la palabra de Dios es así y tengo que seguir.